Hola, muy buena noche. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar dominical, Webinar Impulso. Mi nombre es Israel Palomo, director y fundador de Impulso, agencia de capacitación, y estoy muy contento de contar con su presencia en esta noche. Como ya saben, procuramos semana con semana estar llevando a cabo este tipo de actividades. Una de nuestras filosofías dentro de Impulso es precisamente democratizar la capacitación, y es por eso que buscamos traer temas de interés, temas en los cuales nos van a servir definitivamente para nuestro día a día en el ámbito profesional. Y hoy, bueno, vamos a tener un tema que está por demás en boca de muchos. Está actualmente, es un tema que ha cobrado una gran relevancia debido a las modificaciones, a las reformas que se están dando relacionadas a todo lo que tiene que ver con esquemas de subcontratación, a lo que tiene que ver con el outsourcing. Y precisamente para esto, hoy tenemos un especialista en temas laborales, que es precisamente el licenciado Juan Guillermo Esquivel Miranda, desde Zacatecas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Mi estimado Juan Esquivel, bienvenido, muy buena noche. Ya sabes, la pantalla es toda tuya, tienes 50 minutos para desarrollar tu tema, el fin del outsourcing y su nueva realidad. Muy buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Pues comenzamos para apresurar el tiempo. Muy bien. Ahí ya se está viendo la presentación, ¿verdad? Listo, ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, quisiera empezar este webinar con por qué pusimos en sí el fin del outsourcing y su nueva realidad, ¿verdad? A partir del año pasado, si se fijan, a partir de la Secretaría del Trabajo, con todo esto de la reforma a los juicios laborales y todo esto que viene en consecuencia de unos requisitos que piden por el Tratado de Libre Comercio, lo que llamamos ahora TEMEC, nos trae como consecuencia reformas laborales que nos solicitan desde Estados Unidos para aprobar ese tratado. ¿Por qué empiezo que se acabó la fiesta del outsourcing, verdad? Le pusimos el tema por eso, por este mismo. Se acaba la fiesta, ¿por qué? Porque el fin de acabar con el outsourcing o lo que llamamos subcontratación es porque el outsourcing que yo conozco, que conocemos todos, era el outsourcing donde como patrón es que tengo en outsourcing a mis trabajadores. ¿Qué era tener en outsourcing a sus trabajadores? Era tener trabajadores que venían de otras empresas o tus mismos trabajadores pasarlos a otra empresa, tú le pagabas a la otra empresa un servicio, lo facturabas y tus propios trabajadores ni siquiera eran tuyos, eran de otra empresa y sus prestaciones se reducían. Igual reducía la carga fiscal de esa empresa y la otra empresa era la que pagaba sus prestaciones. Pero ¿qué pasó ahí? Desde el 2012 que quedó en esa reforma de Felipe Calderón, donde abrió el outsourcing y donde lo dejó libre, en una libertad absoluta, empezaron a haber outsourcing donde no pagaban seguro social, no pagaban impuestos. ¿Qué pasaba al trabajador? ¿A qué outsourcing decía? Por ejemplo, conmigo llegaba una demanda y decía, es que estoy en un outsourcing. Llegaba, me metía una demanda laboral y efectivamente, ¿verdad? Yo demandaba, por ejemplo, a la tienda Patito SADCB y ese trabajador no estaba dado de alta en el IMSS, ni sus percepciones como sus salarios no eran recibidos o no eran depositados por esa empresa, ¿verdad? Sino que eran depositados por otra empresa o por otras 3 o 4 empresas que eran un outsourcing del outsourcing del outsourcing del outsourcing. Era una libertad. Entonces,
Si se fijan, esta nota del 25 de junio del 2020 es donde la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, menciona y dice, se acabó la fiesta del Oxorcimeda. Desde ese entonces ya estábamos en esta situación. En el 12 de noviembre del 2020 es cuando entra ya en el Congreso la iniciativa. De noviembre a marzo es cuando empiezan ya, de noviembre a marzo duraron más o menos entre los patrones, el sector patronal, el sector obrero, el sector sindicato, negociando esta reforma al outsourcing. Hasta que el día 23 de abril es publicada la reforma, una reforma que yo vi muy sacada a la, muy horneada, muy rápido, ¿verdad? O sea, fue una reforma rapidísima. Llegaron a acuerdos y se reformaron en sí con esta reforma 6 leyes importantes primero, ¿verdad? Que fue la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto al Valor Agregado. ¿Qué más viene para el 2022? Que se va a reformar, viene la reforma también a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y su ley reglamentaria. ¿Por qué? ¿Quién es el que usa más outsourcing en estos días y desde entonces, desde hace mucho tiempo? Pues el mismo gobierno, tanto federal, estatal y municipal, ¿verdad? Vemos gente que recoge hoy mismo hasta la basura de nuestras casas, que no son empleados ya del municipio, son empleados de otras empresas, que son sus outsourcing. Entonces, a esto viene también la reforma a la ley de los trabajadores del servicio del Estado, y supongo que de ahí va a venir las relativas reformas a las leyes de los trabajadores al servicio del Estado, ya sea por Estado, ¿verdad? Por Zacatecas, el Estado de México van a hacer sus propias reformas. Entonces ya, ¿en qué viene esta reforma? Primero, a la Ley Federal del Trabajo de esta fecha. Uno, el artículo 12, ¿verdad? Donde nos dice que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. ¿A qué vamos aquí? Que está prohibida ya la subcontratación de personal. No te puedo yo, como empresa outsourcing, decirte, oye, pásame a tus trabajadores, te hago lo mismo que tú haces, yo los administro, yo le pago la nómina, yo le pago sus prestaciones y siguen siendo tus trabajadores, tú síguelos ordenando, tú sígueles diciendo, pero yo pago y tú me pagas a mí, ¿verdad? Está prohibidísimo ya la subcontratación. ¿Desde cuándo? Desde el 23 de abril de este año, 2021. Este año totalmente prohibida la subcontratación de personal. Ya sea persona física o persona moral, ponga a disposición personal, ¿verdad? Personas, trabajadores que beneficien a otra, eso está ya prohibido. Pero, si bien esa reforma o esa iniciativa que venía del 12 de noviembre del 2020, que era la inicial de Napoleón Gómez Urrutia, decía que él, en su iniciativa, decía que él quería prohibir toda subcontratación. En estos arreglos o en estos convenios que hicieron de noviembre a abril, se llegó a este acuerdo, donde en discusiones, en cámaras, en reuniones, llegaron a este acuerdo y la ley en su artículo 13 así nos dice que se permite una subcontratación. Ahora, por eso es el fin del outsourcing. Ahora ya no vamos a llamar outsourcing, ahora ya le vamos a llamar subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. ¿Cuáles son los requisitos que vienen en este artículo 13? Como primero, uno, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, siempre que el contratista esté registrado ante el padrón público, que se refiere al artículo 15 de esta ley. Entonces aquí ya nos va dando la pauta, nos dice, va a haber un registro, ¿verdad? de los servicios especializados.
¿Qué más se reforma? El artículo 14, que nos dice la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, que va a ser, deberá formalizarse mediante contrato. Y nos pone los requisitos del contrato que la subcontratación de obras o servicios especializados va a tener, que es estar por escrito, su objeto, su número aproximado de trabajadores, la persona física o moral que subcontrate a una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de sus trabajadores. Aquí que viene más, ser responsable solidario con sus trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Que ya la ley, el artículo pasado también así lo decía, ¿verdad? Decía que si el subcontratista no pagaba sus prestaciones o no cumplía con sus obligaciones, el patrón era también patrón solidario. ¿Qué más nos dice? El artículo 15. Que las personas o personas morales que proporcionen servicios de subcontratación deberán que contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Del 23 de abril, la Secretaría del Trabajo tuvo 30 días para sacar unas disposiciones o unas reglas, y a partir de que se publicaron esas reglas, se tiene 90 días para sacar un registro o un permiso, como lo están llamando ellos, o como un documento que se saca en línea para que tú como contratista o como prestador de servicios especializados te acrediten como tal ante la Secretaría del Trabajo y puedas actuar contra él. Te dan un folio. Aquí las primeras bases que sacaron en el propio artículo 15 de la ley es acreditar que estás al corriente de tus obligaciones fiscales y de seguridad social, que entra de tus obligaciones, no tener deudas con el SAT, no tener deudas con el IMSS, no tener deudas con el Infonavit, y que este permiso, este registro se renovará cada 3 años. ¿Qué beneficio tiene aquí? Un pequeño beneficio que nos dieron es la negativa positiva, que dice que a los 20 días de solicitar el permiso tendrás 3 días más, y si no te lo dan, como la negativa positiva, te darán el permiso inmediatamente sin menoscabo de juicio alguno o de trámite alguno. Que puede hacer la Secretaría del Trabajo: negar o cancelar en cualquier tiempo los registros de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con sus requisitos previstos por esta ley. Con los registros se hará un padrón público, un portal virtual. Ya en este momento ya se está formando, ya van algunas empresas ya registradas, otras estamos en la etapa de registro. Y este registro salió a más tardar el 23 de mayo, se publicó en el 23 de mayo y entró en vigor el 24 de mayo, este procedimiento. Este procedimiento del 23 de mayo, les estoy poniendo aquí un pequeño resumen de simplemente nada más de sacó algunos conceptos que se me hacen interesantes. Todo lo demás de estas disposiciones se las puedo hacer llegar por el grupo de WhatsApp para que las chequen bien. Pero en sí, las disposiciones que son, la forma en que puedes llegar a cabo tu registro, la forma en que la autoridad va a actuar al darte el registro, los documentos que te van a solicitar, los requisitos, cómo se deben de cumplir, que si están en PDF, que si están en cierto archivo. Ya es un registro ante el REPSE que nos va a hacer obtener este registro. Entonces, de esta página o de este sistema y de estas disposiciones se me hacen interesantes los conceptos que nos están dando, porque la propia Ley Federal del Trabajo nunca nos especificó que era una beneficiaria, que era un contratista y que eran servicios o obras especializadas.
Entonces, mira, la beneficiaria, ¿quién es? Va a ser aquella persona física o moral que reciba los servicios especializados o la ejecución de obras especializadas de la contratista, siempre que los mismos no formen parte de su objeto social ni de su actividad económica preponderante. ¿Qué va a ser, para aclarar un poquito aquí, qué va a ser que su objeto social? Ahorita, por ejemplo, en minería, aquí en Zacatecas, las mineras, ellas mismas ya cambiaron su objeto social, lo cerraron a ciertos puntos donde los subcontratistas o los contratistas que van a entrar a la minera como actividades especializadas o obras especializadas puedan entrar sin que su objeto social no coincidan entre ellos mismos. ¿Y a qué se refiere con actividad económica preponderante? Yo le voy más a, ya con el registro que está dando, a las personas físicas, ¿verdad? Una persona física puede estar dada de alta como salarios, como actividad empresarial o como prestador de servicios, nada más así, o como RIF, y da un cierto servicio, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser su actividad económica preponderante? La que siempre estuviera facturando, la que siempre estuviera dando a conocer como su actividad ante el SAT, ante el IMSS o ante el Infonavit. Esa va a ser su actividad económica preponderante. Y aquí ya nos da un concepto de contratista, ¿verdad? Que es muy diferente ya a decir soy outsourcing a ser contratista. En este mundo laboral siempre el outsourcing lo veíamos como el malo y el contratista como el bueno. Pero aquí ya nos define que dice que quién es un contratista, la persona física o moral que cuenta con el registro expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al que hace referencia el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, y que presta servicios especializados o ejecuta obras especializadas con trabajadores bajo su dependencia a favor de una o más beneficiarias. Y también nos dice, entonces, usted es contratista de servicios y obras especializadas, pero ¿qué son los servicios u obras especializadas? Son aquellos que reúnen elementos, factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificación, permisos, licencias, que regulan la actividad y el equipamiento de tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan valor agregado a su beneficiaria. ¿Esto cómo lo vamos a comprobar o cómo vamos a comprobar qué es esto? En la solicitud del permiso. Ustedes al abrir el sistema del REPSE, que es este, y que esta es su página, que es el repse.stps.gov, que es la página donde damos cumplimiento a sacar este permiso para ser prestador de servicios o obras especializadas, nos va a solicitar. Ustedes entran aquí les va a abrir una ventanita donde dice me quiero registrar. Les va a pedir rápidamente su fiel, sus claves, las meten, le ingresan, y automáticamente aparece el nombre de la empresa o el nombre de la persona física o moral. Y inmediatamente les va a aparecer 3 palomitas, ya sean verdes o rojas. Les va a aparecer IMSS, palomita verde, está bien. Infonavit, una tachita roja, van a estar mal, o sea que tienen adeudo. Y les va a aparecer el SAT, donde también les va a aparecer una palomita verde o la tachita roja, donde no les pide que entreguen su comprobante o su carta de no adeudo ni ante el SAT, sino que simplemente al meter nosotros los datos de la firma electrónica, nos va a aparecer nuestra situación fiscal. Ese va a ser nuestro primer problemita por ahí. Ya después de ahí vienen un cuestionario, llenar los datos de los domicilios, teléfonos, el IFE, ciertos datos que nos va a pedir para cierto registro, pero que también nos va a pedir esto último que dice el concepto de servicios u obras especializadas.
En ese cuestionario nos va a pedir qué elementos o factores distintivos de la actividad tenemos, capacitación que tenemos, certificación, permisos, licencias, qué regula tu actividad, qué equipamiento, qué tecnología, qué maquinaria. Nos pide hasta describir la maquinaria, el equipo, el nivel de riesgo, el rango salarial de sus trabajadores, cuántos hombres, cuántas mujeres. Este es un pequeño resumen de la solicitud del REPSE, que tal vez me llevaría también otra hora o más en explicarles hasta el cuestionario punto por punto cómo se debe de contestar. Que también parte en que si te lo regresa o no te lo regresa, ¿verdad? O en qué poner, porque te pide que vacíes tu objeto social, los puntos exactos que tú quieres dar de alta como ese servicio o esa obra especializada. Si no los pones tal como está, te lo va a rechazar y te va a decir que no te lo da, porque la obra o los servicios especializados que tratas de registrar no coinciden con tu objeto social, que es un tema también extenso que veo, pero esto ya es lo nuevo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con un subcontratista o contratista de servicios especializados, o que te consideres como especializado, o que te lo pida tu cliente, ¿verdad? Diga, es que yo quiero que tengas el permiso. Aquí vas a hacer el mismo registro. ¿Qué va a pasar si tú no haces caso o si tú contradices la ley con este nuevo servicio de subcontratación o las nuevas reglas? Que hay multas grandes. Esta es la primera, que dice: a quien realice subcontratación de personal que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, la multa va de 2,000 a 50,000 UMAS, que son en dinero de la más bajita 179,000, la más alta 4,481,000 pesos. Se fijan, yo creo que va a ir de acuerdo a lo que factures, ¿verdad? Y aparte que tu factura no va a tener valor al deducirse, porque este es otro punto, ¿verdad? Cualquier factura que esté hecha por subcontratación o contratación de personal y que no esté registrado en el registro correspondiente, en el registro que les acabo de mencionar, el REPSE, nos va a traer como una multa, ¿verdad? Y aquí dice: sin perjuicio de las demás responsabilidades a la que hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable. Por lo que pues aquí la Secretaría del Trabajo dará vista de los hechos a las autoridades competentes. Igual esta sanción podrá ser también aplicable a aquellas personas físicas o morales que se beneficien. Entonces no solamente va contra los que presten el servicio, sino que también al que lo recibe. O sea, tú debes de saber que si no cumples con el 12, el 13, el 14 y el 15 como contratante, o sea, tú contratas a alguien más y no le pides el permiso y no cumples con los requisitos del contrato, ¿qué va a pasar? También te va a tocar la multa. Entonces son multas altas y creo que no podemos estar corriendo riesgos ahorita en esta multa por subcontratación. Si se fijan aquí ya en lo que llevo, a lo mejor me fui muy rápido, pero ¿qué nos está diciendo? Que es prohibido subcontratar a alguien que no tenga el registro. ¿Qué más? Prohibido subcontratar a alguien que te dé el personal, o que tú le des el personal y él te lo pase a ti. Está prohibidísimo. Aquí es ya totalmente un candado fuerte a esa subcontratación que hacíamos antes y que era muy legal, que no nos pasaba nada, que nos llegaba, si acaso una revisión del SAT nos llegaba, pero ¿por qué? Porque consideraban que eran gastos innecesarios a tu objeto social, o que la subcontratista no paga impuestos y los hacían ver como si fueran factureros. Entonces, cuidar mucho de estas normas nuevas, contar con su registro, si es que tú eres especializado o no eres especializado, hacerle caso omiso, pero el día que hay tres premisas que yo veo, ¿verdad? O tú contratas
o a ti te contratan o eras trabajador de un outsourcing, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Esas son las tres premisas que yo veo. Si yo contrataba a un outsourcing, tener cuidado en esto, tener cuidado en no subcontratar si no tiene su registro y verificar primero que el servicio que yo estaba solicitando, que yo pagaba, realmente hubiera sido o un outsourcing o una subcontratación. Hay contratos, yo le veo que hay contratos puros que pueden no entrar aquí, o sea, un servicio de un abogado, de un contador, hasta de un arquitecto que te haga un plano, no es un servicio especializado, ¿verdad? Va a ser el especializado la persona que entre a tu domicilio a cumplir con tu objeto social sin que sea su objeto social, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo, una panadería, voy a contratar o subcontratar a alguien que me haga un horno de piedra. Yo no soy quien pueda hacer un horno de piedra, ¿verdad? Voy a subcontratar, entra a mis oficinas, entra a mi panadería, va a hacer el horno, le pago, hago el contrato y lo dejo amarrado ya con los requisitos que me está pidiendo la ley. En cambio, un arquitecto que nomás te va a hacer el plano nunca va a hacer un servicio especializado, ¿verdad? Él te va a cobrar hacer el plano estructural, el plano de fachada, de tal, y solamente te va a entregar el plano sin que hubiera entrado a tu domicilio. A lo mejor vino y midió, pero se llevó su trabajo a su despacho, a su casa, a donde sea, menos dentro de aquí. No sé si tengan aquí alguna duda sobre a la ley federal del trabajo. Voy a entrar con ley del seguro social. Muy bien, aquí tengo una de Patricia, pregunta de Patricia. Dice que en el caso de las empresas dedicadas a seguridad privada, caerá en este cambio de la ley federal del trabajo, ¿tendrá que sacar permiso? Sí, mira, Patricia, yo creo que ya está la misma Secretaría del Trabajo, ya mencionó que va contra muchos lados en estos puntos, que sí entra la seguridad privada, la limpieza, la de organización, la de limpieza de los vidrios de edificios, las de mejoras en un local o en algún lado, sí entra totalmente al 100%. La seguridad privada va a entrar, hay que sacar su permiso. Ya estamos muy adelantados para que tú puedas seguir facturando un servicio especializado y que no se considere como subcontratación ilegal a lo que llaman ahorita. Vas a tener que tener tu permiso y empezar a facturar el 1 de agosto, ya debes de tenerlo. Entonces sí hay que sacarlo, hay que cumplir con los requisitos, hay que estar en el REPSE, meterse, tratar de ver que tratar de que cumplas de una vez con tus requisitos. Y ahorita, por ejemplo, he llevado 4 requisitos hasta ahorita, ¿verdad? De mis clientes que se consideraron servicios especializados. Uno lo saqué me metí un día en la mañana, ¿verdad? Me tardé unas 4 o 5 horas en llenar la solicitud del permiso. Me salió bien palomita verde en INF, palomita verde en SAT y palomita verde en Infonavit. Seguí adelante y cumplí con todos los requisitos, llené perfectamente el cuestionario y me lo dieron al segundo día. En cambio, otra empresa que metí, entro y esa empresa tenía alrededor de unos 8 registros patronales en toda la República. Y me salió con muchos adeudos en Infonavit. Entonces, de aquí a que viene Infonavit, intentamos hacer aclaraciones, intentamos hacer todo. Infonavit se está negando a aclarar, por más que eran aclaraciones obvias, me tardaron demasiado y terminamos pagando. Pagué, ese tardó 5 días más en que me pudieran abrir el portal para que se desapareciera esa tachita roja del Infonavit.
Me tardé 5 días en que desapareciera, me metí, entré y es fecha, el 1 de julio lo metí y es fecha que no me han contestado. A la otra persona lo metimos hoy, y al segundo día ya estaba mi registro. De esta no. Pero sí hay que tener atención en eso. Otra pregunta de Guadalupe Vargas. Buenas noches. Transporte de residuos peligrosos. Aplican este registro, residuos peligrosos. Ahí va a depender mucho, Guadalupe, cómo entren ustedes a recoger los residuos, ¿verdad? Si es que ustedes nada más llegan por el puro transporte, o sea, nomás recogerlos, llevárselos, creo que ahí va a depender de su contrato. Pero en cambio, si entras, los recoges, los manipulas dentro del lugar de donde haces el servicio y entras a las oficinas, puede ser que sí, que sí entres. Y también puede ser mucho de parte de tu cliente. Ejemplo, aquí en Zacatecas, en minería, de 3 mineras que tengo, las 3 decidieron que cualquier subcontratista, contratista, persona que lleve a cabo un servicio dentro de la mina, tendrá que llevar su registro, cualquiera, ¿eh? Ahí no separaron si, por ejemplo, alguien que va a entrar a informática a las oficinas de esa minera, pero tú también. O sea, aunque ese servicio no sea especializado y que no caiga en estos supuestos. Pero todo dependerá también de tus clientes, Guadalupe, y de cómo hagan el trabajo, ¿verdad? Cómo desarrollan esa actividad. Muy bien. Otra pregunta es de transporte de carga de bebidas alcohólicas. Muy bien. Es de un iPhone, ¿verdad? No sé cuál sea su nombre, pero transporte de cargas de bebidas alcohólicas, no le veo aquí la situación, ¿verdad? Que sea un servicio especializado u obra especializada. Ustedes nada más, supongo que transportan la carga de un lado al otro, la dejan en alguna empresa o algún lado y ya no hacen otra cosa más, ¿verdad? No entras, la repartes, la ubicas, la vendes dentro de otro lado. Simplemente el transporte de esas bebidas alcohólicas nada más se van a dar de un lado al otro. Entonces, nada más cuidar ahí, igualmente como en los residuos peligrosos, buscar cuál es la actividad que hacen dentro de, si entran a un lugar o si no entran a un lugar. Todo dependerá también de tu cliente, si es que tú entras, descargas, cargas, eso incluso hasta la carga de bebidas, no sé si nada más se dedican a la carga y uso o también a la venta, ¿verdad? Entonces espero que con eso te haya respondido. Otra pregunta de Carlos Sosa. Dice una pregunta, a los terceros que realizan o prestan servicios como mantenimiento de unidades en sus talleres, en talleres de soldadura y tornos, todo servicio que requiere alguna empresa, también deben de ejercer dicho registro. Sí, si tú entras, si tu servicio, Carlos Sosa, si tu servicio, que estás diciendo, servicios como mantenimiento de unidades en talleres o en talleres de soldadura, si tú no lo haces en tu propio taller y entras tú a otros talleres o a otros lados, sí es recomendable que tengas tu registro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú vas a entrar al domicilio de alguien más. Ponle tú que entres al domicilio o al taller de Coca-Cola, ¿verdad? Lo más seguro es que te van a pedir ese registro y ese permiso, porque tú vas a entrar a la unidad o al taller de Coca-Cola a revisar sus unidades o al llevar a hacer en ese taller de soldadura o tornos, el servicio que requieran. O puede ser que tú digas, no, es que me llevan la maquinaria y los equipos a arreglar a mi propio taller. Ahí no sería, el contrato no sería por servicios o obras especializadas. El contrato sería cuando a ti te hacen entrar y prestar el servicio dentro de un lugar y que tú lleves tus propios trabajadores. Incluso si nada más fueras tú, el que entras y reparas, también puede ser un contrato civil puro o mercantil puro de tu servicio, pero no sería especializado, ¿verdad? Ok, de las
del traslado de bebidas alcohólicas. Dice, solo entra y sale las plantas de otros clientes. Sí, entonces no necesitas registro. Entonces, si quieren, sigo adelantando. Voy con lo del IMSS, Infonavit, y empezamos a ver más preguntas ahorita para terminar. Entonces, ya teniendo nuestro registro y que tu empresa sea una empresa subcontratista de servicios y obras especializadas, ¿qué más te va a corresponder con esta nueva reforma? Se reformó la ley del Seguro Social, artículo 15A, 304A, fracción 22 y 304B, fracción cuarta. Y se adiciona una 5 al 304B. ¿Qué va a pasar? En primer punto nos habla sobre la primera premisa que nos habla la ley del Seguro Social va a ser aquellos outsourcing que eran outsourcing, que por ejemplo Manpower o Aldeco creo que se llama también la otra, que en realidad eran outsourcing puro. Por ejemplo Walmart, ¿verdad? Un ejemplo. Walmart contrataba a Manpower y ellos me daban el personal. Yo no lo contrataba, ellos mismos lo contrataban, lo entrevistaban, juntaban sus requisitos, su documentación, y ellos me pasaban los trabajadores a mi Walmart. Entonces esa era una outsourcing pura, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Que va a haber todos esos trabajadores que tenían esa outsourcing se van a ir a su patrón real y que se darán por una sustitución patronal. Esa es la primera opción esa es la primera premisa que yo veo. Esta segunda premisa, o dentro de esta, para que reconociéndote a ti como subcontratista o servicio especializado, te dice que ya no tendrás esas outsourcing o tus propias empresas tenían registros patronales de diferente tipo de clase o de riesgo. Por ejemplo, tenía empresas donde solamente tenía pónganle, unos 9 registros patronales. De esos 9, una tenía el registro patronal con una clase 5, que es la más alta, una con 2, una con 3, y tenía varios registros patronales igual. Ahora, al hacer tu registro ante el REPSE, por ejemplo, me dedico a lanzado de concreto, ¿verdad? Interior mina, ahí va. Entonces, todos mis registros patronales van a ser con esa clase, que es la clase 5. Ya no voy a poder tener de esos 8 registros patronales, uno de empleados de oficina, unos de empleados de mostrador, o unos empleados de construcción y minería, que sería el 5, sino que todos mis registros patronales me los van a dejar a una sola clase. ¿Cuál sería aquí? Si mi objeto social sería ese de lanzado de concreto, van a ser el número 5, el más alto. Que dice aquí también, para cumplir con ese artículo 15A de la Ley de Seguro Social, va a haber informes cuatrimestrales al instituto para informar los datos de mis contratos. Que me van a preguntar qué contratos tengo, cuántos trabajadores tengo, ese contrato, si sigue vigente mi permiso ante el REPSE, ante la Secretaría del Trabajo. Y dice que será de manera simplificada. ¿Qué más aquí en IMSS? Creo que esto no existía al momento de que también va a haber aquí en el IMSS un área o coordinación entre la Secretaría del Trabajo, entre el Infonavit, el SAT y el IMSS para informarnos entre ellos mismos cómo van en sus pagos, en sus condiciones, y si alguna de esas otra vez nos vuelve a salir tachita ya teniendo el permiso, nos pueden retirar el permiso o la acreditación. ¿Qué más nos dice?
no podrán establecer un mismo centro de trabajo las actividades de cada una, es decir, no podrá disociarse las actividades de diversos registros patronales en un mismo centro de trabajo. Eso es a lo que voy con los registros patronales, ¿verdad? Todos los registros patronales que tuvieran diferentes actividades en un solo domicilio, van a desaparecer y te van a formar un solo registro patronal. El autoclasificarse, las empresas deben considerar lo dispuesto en el 71, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social. Se deberán clasificar conforme a los riesgos inherentes a la actividad que desarrollen. Por ejemplo, ahí les va un accidente de trabajo, ¿verdad? Ustedes ya van a estar registrados, sucede el accidente y no hicieron caso omiso a unir los registros patronales a uno mismo y a un solo criterio. Dice, ¿qué va a pasar? De que el accidente, si estaba en el registro más bajo y no hiciste el cambio, te voy a considerar con la prima más alta. Aquí está lo de la sustitución patronal, que es otra premisa, ¿verdad? Que les decía, el que contrata, el que es contratado, el que es trabajador y el que era outsourcing. ¿Qué va a pasar con el que era outsourcing? El que era outsourcing, ¿qué hacía? Yo tengo los trabajadores, como les decía ahorita, yo, Manpower, tengo los trabajadores de Walmart. ¿Qué va a pasar? Te está dando una opción de sustitución patronal sin que pases tus bienes a la que absorbe ese personal, porque la ley decía o dice que para que exista la sustitución patronal es cuando, por ejemplo, Walmart comprara Manpower, ¿verdad? Walmart compra Manpower, compra el capital, compra la empresa, compra los edificios, pero también absorbía a los trabajadores. Y esa era una sustitución de patronal pura. Ahora estamos manejando esta sustitución patronal por outsourcing. ¿Qué va a pasar? Que durante los 90 días siguientes, a partir del inicio de la vigencia de estas reformas, es outsourcing, por ejemplo, Manpower, que le daba trabajadores a Walmart, todos sus trabajadores de Walmart se los va a pasar para allá. Siempre y cuando la empresa de destino de los trabajadores reconozca, siempre y cuando reconozca, ¿verdad? Porque Manpower, por ejemplo, tenía trabajadores, o cualquier outsourcing, tenía trabajadores de todos lados, podía tener hasta de Walmart, de Soriana, del gas butano, de la gasera, el patito, tenía trabajadores de todos lados. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa sustitución patronal la reciba? Por ejemplo, Walmart va a decir, ok, de los trabajadores que tenía Manpower, de esos 100 trabajadores que están dados de alta en ese registro patronal, 20 son míos. Y los va a absorber. ¿Y qué le va a incluir? Le va a incluir la antigüedad y los riesgos de trabajos ante las instancias legales correspondientes. O sea, cualquier situación las va a recibir por sustitución patronal. Por ejemplo, o en este ejemplo, de Manpower a Walmart, sus 20 trabajadores se los va a pasar en este sentido, dejando de existir esa subcontratación personal. ¿Qué más viene aquí en este artículo 15? El informe de subcontratista, que será cuatrimestral a los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre. Y pues nos va a pedir ciertos requisitos, y también aquí está el convenio de colaboración entre IMSS, Secretaría de Trabajo, Infonavit y SAT para intercambio de información. Pues ¿qué vamos a llevar en este informe? Que se va a abrir un portal, ya el IMSS ya lo tiene manejado, ya en su portal de internet ya por ahí maneja un portal o que está manejando la creación de este portal de subcontratista. ¿Qué vamos a poner? Las partes del contrato, el periodo, el objeto, la vigencia, CURP. Si se fijan, está duro porque vas a tener que, si tú eres subcontratista o contratista, vas a tener que casi contratar a alguien que te haga estos informes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te va a quitar una carga
aquí como patrón una carga administrativa y la vas a tener que imponer a alguien más. Porque casi siempre todo se lo encargamos al contador y yo creo que aquí debe ser alguien que nomás esté especializado o que se dirija a esto. Aquí está lo que les decía, un nuevo aplicativo para informar los contratos con las empresas de servicios especializados. Y aquí dice que deberás de cumplir con los contratos, que deberás poner esa información y te dice que hay 9 datos a reportar. ¿Cuáles van a ser las características de este sistema? Que va a ser en línea, que va a ser las 24 horas, que va a tener amplia capacidad de carga de archivos, uso de la firma electrónica, consulta y ayuda. Esperemos, ¿verdad? Que sí haya ayuda. Y en Infonavit va a ser exactamente lo mismo, solo que aquí se reformaron el 29, tercer párrafo y 29 bis, que dice también igual, informe cuatrimestral al Infonavit con los siguientes datos. Y otra vez, también como en IMSS, como en Infonavit, de responsabilidad solidaria y el convenio de colaboración. Muy bien, entonces ya vimos, ¿verdad? Ya nos dijeron en el primer artículo que les leí, que les comenté, que desaparece la subcontratación de personal y de trabajadores, ¿verdad? De trabajadores directos. Y ya te dice aquí, ¿qué va a pasar si no tengo ese permiso y yo estoy, y a mí me contratan y me pagan y genero una factura? En primer lugar, al que te contrató no va a tener efectos fiscales de deducción o acreditamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no va a tener efectos fiscales? O sea, yo estoy en el supuesto en que yo contrato a alguien, ¿verdad? Yo tengo mi empresa y contraté mi empresa de lanzado de concreto y subcontraté a alguien que nada más me iba a hacer una pared en las oficinas. Una pared para mi planta del cemento, ¿verdad? Para tener y guardar mi cemento, mi concreto. Yo no me percato que él no tiene permiso, yo no me percato que él no paga IMSS, que no les paga a sus trabajadores de la manera legal. O los meto, según yo lo contraté para hacer la pared y los meto a trabajar en otro lado de mi taller o de mis mismas actividades. Esa factura que me dé ese contratista no va a tener efecto fiscal. O sea, ¿qué va a pasar? Que no va a tener deducción o acreditamiento y que va a tal vez a recibir una visita del SAT para decirme que esas facturas no cumple con los efectos fiscales y también la va a considerar como facturera. Y se va a venir una auditoría, no va a tener cómo comprobar que no tenía el permiso o que lo contraté de cierta manera y no van a valer esas facturas. Eso creo que es lo más, algo de lo grave, ¿verdad? La reforma yo la veo tanto laboral, fiscal y de seguridad social. O sea, fiscal pues es donde trae las penas más grandes. Igual, también ante el SAT van a haber responsables solidarios. ¿Qué más va a haber? Que no cumples con la ley. Que te dice aquí otra vez que debes de cumplir con que tenga el contrato. Y otra vez va multa. Multa por cada obligación que tú no la tengas preparada. Va una multa de 150 a 300 mil pesos. Por prestar o contratar un servicio especializado sin que esté especializado y que donde tú metiste personal, o sea, donde tú subcontrataste y utilizaste el outsourcing malo, ya está sumamente penado y va a dar multas otra vez grandes, ¿verdad? Por parte de la autoridad hacendaria. ¿Y qué va a pasar en el impuesto sobre la renta? Que deberás verificar primero los datos del contratante y del contratista. Aquí está ya nomás para terminar. Las fechas en que están aplicando las reformas.
¿Cuándo entró en vigencia la Ley Federal del Trabajo, el IMSS y el Infonavit? El 24 de abril del 2021. Cuando entra la sustitución patronal sin transferir activos en cuanto al IMSS. Eran 90 días, se vencen el 24 de julio del 2021. Hasta esa fecha tenemos ya para hacer ese cambio. Si es que tú tienes outsourcing o tú eres un outsourcing y tienes que ir traspasando a esos trabajadores a otros lados. Que de esto ya la Coparmex creo ya está pidiendo una prórroga porque pues, en sí no pueden, ¿verdad? Para mí eran millones de trabajadores que estaban en esa situación. Disposiciones para el registro de la Secretaría del Trabajo. Estas entraron el 24 de mayo del 2021, ya están en vigencia, ya podemos sacar el registro, ya vamos para adelante. Plazo para obtener el registro, eran 90 días, se nos vence el 24 de agosto, o sea, todavía nos queda a lo mejor un mes, ¿verdad? Con estas fechas que traemos, un mes y días, para obtener este registro ante la Secretaría del Trabajo. Las reformas fiscales, es lo que les mencioné en Código Fiscal, Impuesto sobre la Renta IVA, 1 de agosto. Entonces aquí ya se contradicen estas dos, la del registro y la de las normas fiscales. ¿Por qué? Porque si tú sigues facturando a partir del 1 de agosto y no tienes el permiso y vas a seguir facturando, se va a contradecir a que no tienes el registro. ¿Y qué va a pasar con las facturas que tú des o que tú recibas? No van a tener valor en una auditoría o cuando la autoridad se dé cuenta, ¿verdad? Y por el puro concepto se va a ir. Entonces, yo creo que si tus clientes o tú como recepcionista de esos trabajos, del 1 de agosto hay que tener cuidado en no estar facturando servicios de outsourcing que son de personal o de distribución de personal o servicios especializados, porque esas facturas no van a tener valor. Entrega de información al IMSS, el informe del IMSS que les decía cada 4 meses, tenemos como fecha de que empiece el 24 de octubre del 2021 va a ser el primer reporte, donde vas a reportar tus contratos, tus trabajadores y todo. ¿Qué va a pasar con el de Infonavit? Una fecha tentativa de 4 meses, se van a empezar a vencer este 24 de agosto. Y ya por último, pues, si se fijan, ya aquí la Secretaría del Trabajo ya se alza el cuello, dice que ya van 830,000 trabajadores cambiados por sustitución patronal, que el pago de utilidades va a ser más alto, que los beneficios, que la estimación con la reforma, y así, y está la Secretaría del Trabajo, le va alzando el cuello por esto. Y sería todo, traté de resumir lo más que pude, y si tienen preguntas o si tienen dudas, adelante. Estimado Juan, tienes una pregunta aquí en el chat de Carlos. Cuando se presente la STPS a una auditoría, ya solo se va a las facturas. Supongo que el inspector ya solo se va a ir a revisar facturas. El inspector del trabajo. Y de la Secretaría del Trabajo. Ok. La Secretaría del Trabajo ya hacía anteriormente auditorías o inspecciones por outsourcing. Y se iban a revisar quién era el patrón y quién prestaba el servicio. La Secretaría del Trabajo, que va a checar que tú cumplas con ese contrato. Al ser servicios especializados o obra especializada, tu contrato se va a tener que verificar o se va a dar de alta ante la Secretaría del Trabajo, ante el IMSS y ante el Infonavit. Entonces la Secretaría del Trabajo lo que va a hacer nada más checar que tú cumplas con esos requisitos, que tengas tu contrato dado de alta, que esté vigente tu permiso ante el REPSE, ante la Secretaría, y que cumplas con eso. No se va a ir a las facturas. El que se va a ir a las facturas
va a ser el SAT. El SAT sí va en una revisión a poderte decir, si tú tienes tu permiso, tus facturas van a ser válidas. Si no lo tienes y te contratan por algún servicio de outsourcing o subcontratista, te van a rechazar esas facturas a tu cliente y a ti te van a proceder que vas a llevar un proceso para recibir esa multa, ¿verdad? Que es la que te impondría la Secretaría del Trabajo por no tener el permiso, por estar contratado y no tener ese permiso. Excelente, mi estimado Juan Guillermo, pues muchísimas gracias. Al parecer no hay alguna otra duda. Una pregunta. Aquí está. Me queda un poco la duda. A ver, si yo trabajo en una empresa que se dedica a hacer servicios de instalación X, a una empresa, no sé, de alimentos, me contratan por un determinado tiempo bueno, la obra es de 6 meses, por ejemplo. Y la empresa donde yo estoy trabajando, que al principio que consigue el proyecto, yo paso a formar parte, por ejemplo, de esa empresa alimenticia o sigo siendo parte de la primera empresa que está realizando un servicio de instalación. Sí, mira, ahí va a depender cómo la empresa de alimentos, que es la que se beneficia de tu trabajo, qué contrato tenía con la primera empresa que estás. Si la primera empresa en la que estás no era outsourcing ni era realmente una empresa formada para prestar un servicio, se va a tener que dar de alta en el registro que mencionó, en el REPSE, se da de alta y empieza a facturarle a la empresa de alimentos por ese servicio. Si en cambio estabas en una outsourcing pura, donde a ti nada más te dijeron, tú vas a estar en esta empresa, pero trabajas para mí y la empresa de alimentos te ordenaba, incluso te decía tus horarios, te decía a qué horas te presentaras, qué trabajos hicieras, vas a pasar a manos de esa empresa. Todo va a depender del contrato que forme la empresa de alimentos, que es la que genera en sí la carga laboral, y que en realidad a la empresa que pertenecía de servicios en realidad fuera real, ¿verdad? Si no es real, va a llegar un momento en que te traspasen para allá o te finiquiten, ¿verdad? La mayoría de muchas empresas están finiquitando trabajadores. Ok, entonces aquí básicamente depende de que la empresa sea completamente outsourcing o sea una empresa, no sé, firme, o no sé cuál sea la palabra correcta, que sí que solamente este tipo de servicio y como tal tiene material y todo lo demás y voy, me presento y ya. No sería como un outsourcing como tú mencionas, que la empresa alimenticia me dice mi hora de entrada, mi hora de salida, qué es lo que tengo que hacer y así sucesivamente, ¿no? No sería así. Ajá. Tengo que ver esa parte. Muy bien. Sí, de ahí va a depender de la relación que tenían entre ellos, ¿verdad? Que nomás te hubieran metido como outsourcing, que nomás dijeran, sí, pues yo te paso el trabajador, él hace el mantenimiento, pero tú me pagas como servicio de personal. Así venían hasta los contratos, venían contratos por maquiladora y te ponían a hacer el servicio de maquiladora sin que tú estuvieras en la empresa maquiladora. Todo va a depender de eso. Bueno. Sí, Okay, adelante. De nada, que estés muy bien. Sí, Sí, adelante. buenas noches. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante. A ver, buenas noches. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, soy una empresa de mantenimiento industrial. Me dan los contratos por pintura. Tengo que estar, también sacar mi registro. O sea, yo llevo mi personal, yo pinto, termino y me pagan. Sí, exactamente. También tengo la obligación de estar registrada. Sí, ahí va a ser, es que va a depender mucho de tu cliente, ¿verdad? Y del riesgo que quieras correr. Porque yo no tengo, o sea, ya tengo años y yo tengo dados de alta a mis trabajadores, ya tengo años con ellos y todo. Aún así, sí tengo que estar en el registro. Sí, yo te aconsejaría que lo sacaras por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en mi punto de vista, si eres subcontratista. ¿Por qué? Porque así haces un mantenimiento y entras al lugar de la empresa, ¿verdad?
Y Ajá, sí. ¿qué va a hacer? La empresa donde entras no es objeto social el pintar, ¿verdad? Pero esos trabajadores que tú tienes y que tú ingresas, gastas tú tus propios materiales, tú pagas tu propio seguro, tú pagas tus propios servicios, solamente vas y haces el servicio especializado Ajá. a la empresa que te contrata. Entonces, pero entras al domicilio de, ¿verdad? Va a haber, en tu contrato va a Al haber alguien, registro. exactamente, en tu contrato, ¿verdad? Va a haber alguien que se beneficie de tu contrato, Pero, alguien que se está beneficiando con tu trabajo, pues, ¿verdad? ¿y cada mes tengo que reportar o cómo? Van a ser cada 4 meses en IMSS y en Infonavit. Pero, Yo, por ejemplo, uh-huh, con la pura factura que doy cada mes, no, esa parte otra. exactamente. De hecho, tu Ah, factura, si el SAT y la Secretaría del Trabajo considera tu servicio que es un servicio especializado, el propio SAT, con lo que vieron ahorita en la reforma, tu factura ya no va a tener validez para tu cliente. Si es que lo consideran especializado, ¿verdad? Que yo considero que va a llegar un momento en que sí. No lo van a considerar especializado, tu factura no va a tener validez y a él no le van a deducir ese impuesto que está tratando de acreditar. Y a ti te van a llegar y te va a molestar la Secretaría del Trabajo, el IMSS y el Infonavit porque no tienes tu registro. ok, no, entonces ya lo tengo que sacar. Yo pensé que Sí, no era ya, por uno, pero mira, tenemos de aquí al 24 de agosto. Entonces, pero bueno. intenta tener tu fiel actualizada, entras al sistema y a la página que les mandé ahorita. Igual les puedo Ajá, sí, pasar ahorita lo que estoy diciendo. sí, igual les puedo pasar la presentación ya en el grupo de WhatsApp. Sí, Pero sí sí. tienes que llevar tu registro. Yo creo que sí, más vale prevenir que después estarse lamentando. Sí, porque las multas están buenas. Sí, sí, son altas, ¿eh? No es cualquier Ok, pues cosa. muchísimas gracias y felicidades por tu presentación. Muy bien, estamos a la Y orden. gracias al grupo por las pláticas. Dale, Eh, de es- nada. una última pregunta. ¿Las Sí. cooperativas también entran a este tipo de ley? Sí, ya desde hace 2019, 2019 fue la reforma y ya la ley decía que cualquier forma en que fuera tu subcontratación entra en esta subcontratación. O sea, no les importa qué tipo de empresa. Puede ser que por cooperativa, a ustedes, estando en cooperativa, eh, es una extorsión, ¿verdad? Simulada. ¿Por qué? Porque yo manejé mucho tiempo una cooperativa así y era una cooperativa outsourcing. Se metían a los trabajadores en forma de socios cooperativistas, bajaba el IMSS, bajaba Infonavit, se pagaban y se les daba un servicio a la otra empresa por outsourcing. Llegó un momento en que las satanizaron, las fueron bajando su poder, pero todavía existen. Si estás dentro de una cooperativa, lo más seguro es que entren como subcontratista, que también ellos tengan que darse de alta ante la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias. Felicidades por tu trabajo. Dale, gracias. Excelente, mi estimado Juan. Muchísimas gracias por tu ponencia. Por ahí te haré llegar a través de WhatsApp tu constancia de participación en estos webinars. Y bueno, a todos y cada uno, muchísimas gracias por su participación. La grabación la estaré subiendo en el canal de YouTube Israel Palomo Consultor. Ahí la estaremos subiendo mañana, tal vez el martes, y se las podré estar compartiendo en el grupo de WhatsApp que tenemos. Asimismo, quien guste ingresar a nuestro grupo de WhatsApp, les dejo por aquí en el chat, el número de celular para que me puedan contactar y asimismo poderlos ingresar a ese grupo, ya no se tengan que registrar y directamente puedan recibir el acceso. Juan, última pregunta, no sé si Sí, muy no lo bien. habíamos visto, está aquí en el chat, desde Susana, última pregunta ya para terminar.
Okay. Para los proveedores de servicios como soporte técnico, eléctricos, aires acondicionados, servicios mecánicos, etcétera, ¿cómo tendría que salir la factura y con qué requisitos tendría que contar para poderlos contratar? Bueno, aquí le entiendo que estás en el supuesto de que tú subcontratas, ¿verdad? Tú contratas a alguien más por el soporte técnico, por el aire acondicionado. La factura va a ser exactamente igual. ¿Qué le vamos a quitar ahorita? La retención. Había una retención del 6%, esa ya va a desaparecer a partir del 1 de agosto. En tu factura, antes tú le retenías ese impuesto, ahora se está suprimiendo, ya no se va a hacer esa retención. Pero ¿qué les vas a pedir? Si tú estás, esos son tus proveedores, ¿qué les vas a pedir? Que tengan su registro ante el REPSE, ante la Secretaría del Trabajo, tengan su registro, que les vas a pedir los requisitos que vienen en los contratos de la ley, que serían su CURP o su RFC, sus datos que vienen que se describieron en el artículo 15A, 15 y 14, donde te dice que deben de estar registrados, que deben de contener ciertos requisitos y que más bien en ese contrato el folio de su permiso. Cuando tú te metes al REPSE y haces el registro de esa empresa, te va a dar un folio y un documento digital que lo puedes imprimir y se anexa al mismo contrato. Tu factura va a ser exactamente igual, tu factura no va a haber bronca. Lo que tienes que tener en mente y en cumplir es que desde alta ese contrato ante la Secretaría del Trabajo, dar tus reportes al IMSS y al Infonavit cada 4 meses y cumplir con los requisitos que te finca la ley para que tengas bien hecho esa subcontratación de servicios especializados y obras especializadas. Pero en tu factura no te va a afectar nada, más bien ya hasta se quita vas a quitar esa retención. Muy bien, excelente, mi estimado Juan Guillermo, muchísimas gracias y nuevamente agradecer a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en los webinars cada domingo, a nuestros amigos de Facebook, un gran saludo, muchísimas gracias, que pasen una excelente noche y nos veremos en el próximo webinar. Bonita noche, hasta luego, gracias. Nos vemos, estés bien.